Bien. La pregunta era, ¿cuántas corrientes tenemos en ese circuito? Una corriente. Exactamente, una sola que atraviesa todos los elementos. Esto está correcto lo que dijiste. Bueno, entonces, ¿cómo voy a calcular la resistencia equivalente de este circuito? ¿Qué te parece a vos de acuerdo a esta expresión? La suma de las resistencias. La suma de la R1 resistencia más R2 más R3. más RT, exactamente. Entonces, suponiendo un circuito de tensión igual a 12 voltios, vamos a manejarnos con la misma tensión, las resistencias van a ser R1 igual a 1 ohm, R2 igual a 2 ohm y R3 igual a 5 ohm. ¿Cómo obtendrías la resistencia equivalente? Entonces, bueno, el compañero nos dice que debemos sumar R1 más R2 más R3. ¿Qué nos va a dar eso? Resistencia equivalente. ¿Pero cuánto? ¿Qué valor? 8, 8. profe. 8 ohm, exactamente. Eso nos va a dar 8 ohm. Bien. Y luego, ¿cómo obtendrías la corriente total del circuito? ¿Con qué expresión? Corriente por R1 más corriente por R2 más corriente por R3. Eso sería tensión. En este caso vas a utilizar esta expresión que yo te señalé acá, que sería, si la tensión total es igual a la corriente total por la resistencia equivalente, ahí tenemos un chat, a ver qué dice, B sobre R, exactamente, entonces va a ocurrir que la corriente total va a ser la tensión dividido la resistencia equivalente. ¿Qué tensión tenemos? 12 voltios. 12 voltios, muy bien. Resistencia equivalente, 8 ohm. 8 ohm. Y esto nos da un resultado de ¿cuánto? 1,5. 1.5, ¿qué? ¿Cuál es la unidad de corriente? Corriente. Amperes. Ampere. Bien. Entonces, hasta aquí hemos calculado, lo que siempre se calcula en este tipo de ejercicio es la resistencia equivalente, ¿sí? Y la corriente total del circuito. Y ahora hay una última cosa que generalmente se calcula en los circuitos de serie, que es la caída de tensión en cada resistencia, ¿sí? Eso lo vamos a calcular ahora, ¿sí? La caída de tensión en cada resistencia, ¿sí? Entonces la caída en tensión en cada resistencia es sencillo. B1 es I por R1, B2 es I por R2, y B3 es I por R3, ¿sí? ¿Se animan a calcular estos tres valores a ver qué nos da? Buena. Caída de tensión en cada resistencia. B1 es 1,5 voltios. ¿Sí?
A ver, ahí hay un chat. B1 unos 5 voltios, estamos de acuerdo. B2, 3 voltios. Y B3, 7.5 voltios. Fíjense qué interesante, porque si ustedes realizan la suma de estos valores, ¿sí? La suma de las caídas de tensión, ¿a qué debería ser igual? B1, Es la tensión que es 12. B1 más B2 más B3 va a ser igual a la tensión total, que es 12 voltios, exactamente, así es. Y ahí se cumple lo que habíamos explicado recién, que es las caídas de tensión en cada una de las resistencias. La suma de esas tres es igual a la tensión aplicada al circuito, que es 12 voltios, ¿sí? ¿Se entendió cómo es el tratamiento de un ejercicio con resistencias en serie? Bien. ¿Cómo dijo, profe? Que si se entendió. Es muy similar al de capacitores. Claro, pero hay que salvar las diferencias. Si son parámetros distintos, en capacitores estamos hablando de una situación de equilibrio estático, aquí estamos hablando de una situación de equilibrio dinámico. Y también está invertido, lo que pasa en capacitores en paralelo pasa en resistores en serie, pero son cosas distintas, por eso no hay que mezclar. Una cosa capacitores es estático, otra cosa es resistencia, es dinámico, ¿sí? Profe, Sí. ejercicios como este ejemplo que nos dio va a entrar en el parcial. Puede entrar. Bueno. Vamos a hacer ahora el anteúltimo tema, que es resistencias en paralelo. Vamos a arrancar con un ejemplo en donde hay dos resistencias y después lo vamos a hacer extensivo a... Lo vamos a hacer extensivo a más resistencias, ¿sí? Vamos a arrancar con esto. Tenemos un R1 y aquí tenemos una R2. Entonces, la primera pregunta es, ¿vieron que en serie las tensiones, la suma de las tensiones eran igual a la tensión de la fuente? Ahora, veamos en paralelo, la primera pregunta que les hago es, ¿a qué tensión están sometidas las resistencias? Pregunta. ¿Una mayor tensión que la fuente? Las resistencias, fíjense que aquí en los cables no hay caída de tensión. Las resistencias están ambas sometidas a la misma tensión, ¿sí? Que es la tensión de la fuente, ¿sí? Es decir, ambas resistencias están sometidas a la misma tensión
que es la tensión de la fuente, ¿sí? ¿Sí? O sea, que nosotros, y se acuerdan ustedes, si analizábamos las mallas cerradas, ¿sí? Una malla cerrada sería, por ejemplo, esta, ¿sí? O bien esta de afuera, ¿sí? Pero siempre analizando una malla cerrada que tiene un principio y un fin. Y es cerrada. Si yo tengo una malla cerrada y aquí tengo esta tensión positiva aplicada a la malla, no me queda otra que esta caída de tensión aquí en esta R1 sea, ¿sí?, la misma que esta. Porque si no, no se va a cumplir que la malla entera me dé 0. Lo mismo ocurre con la de afuera. Si yo analizo la malla de afuera, tengo esta tensión aplicada al sistema y esta tensión aquí va a tener que ser necesariamente igual a esta porque si no, no se van a cumplir las caídas de tensión en la malla. Entonces lo que va a ocurrir es que B1 y B2 son iguales a la tensión de la fuente, ¿sí? B1 es igual a B2 y es igual a la B total, que es la tensión de la fuente, ¿sí? Bien, continuando con eso, yo le voy a preguntar ahora a ustedes, bueno, el paso seguido, ¿no? Es, ¿cómo puedo calcular la corriente en cada resistencia? ¿Sí? ¿Cómo puedo calcularla? En ese caso no tenemos que hacer lo mismo que hicimos, o sea, el mismo paso que hicimos anteriormente. Fíjate que vos ya sabés la tensión. A ver un poquito. Hay un chat ahí. Es B sobre R, exactamente. Vos ya sabés que la tensión aplicada a esta resistencia es B. Es la tensión de la fuente. Y sabés el valor de la resistencia, porque el valor de la resistencia siempre lo sabés. Entonces, ¿cómo puedo calcular la corriente en cada resistencia? Se calcula directamente aplicando la condición de equilibrio, que es la ley de Ohm, ¿sí?, a cada resistencia en particular, ¿sí? O sea que voy a tener la corriente 1 va a ser igual a la tensión dividido R1 y la corriente 2 va a ser igual a la tensión dividido R2, ¿sí? Porque sí o sí se van a cumplir las condiciones de equilibrio para estas dos resistencias, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien. Le iba a preguntar por qué aparece R1 y en el otro lado también R1, o sea, la misma resistencia. Ah, no, perdón. Es un error de tipeo mío. Ahí está. Ahí lo corregí. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Vamos a ver cuál es el camino que sigue el I1 e I2, ¿sí? La corriente 1 viene desde aquí, cruza por esta resistencia y llega hasta este punto, que es el nodo, ¿sí? Esa sería la corriente I1, ¿sí? Y la corriente 2, ¿sí?, hace esto, cruza por esta resistencia y viene hasta aquí, ¿sí? Ese sería el caminito que hace la corriente 2. ¿Y qué tenemos arriba y abajo? ¿Qué es este punto y qué es este punto aquí? ¿Qué es? Nodos. No sé. Son nodos, exactamente. Entonces, si nosotros tenemos la corriente que viene de la fuente,
que nosotros lógicamente queremos simplificar, digamos, este circuito a esto, a un circuito equivalente, con una resistencia equivalente. Entonces, la corriente que viene de la fuente, que la vamos a representar en este color, que es la I total, ¿sí?, que se representa directamente con la letra I. ¿Cómo va a ser con respecto a I1 y a I2? Por la ley de nodos. Fíjate, estas dos, ¿qué están haciendo del nodo? ¿Entrando o saliendo? La I1 y la I2. Entrando, dice. La I1, la I2, ¿están entrando o saliendo del nodo este? Está saliendo la 2 y la 1. La 1 no sé porque está por afuera, profe. Están saliendo entonces. La I1 está saliendo del nodo y la I2 también está saliendo, ¿sí? Y la I total, ¿cómo está? Al nodo. Ah, Entrando. Esa está entrando. Entonces se va a cumplir que, va a ocurrir que por nodos, ocurre que la I total es igual a la I1 más la I2, sí o sí, porque debe cumplirse nodos. Si ustedes ven aquí abajo ocurre lo mismo. Lo mismo, pero en sentido contrario, digamos, la corriente que va a ir a la fuente es la I total, tenemos las dos que están entrando, I1 y I2, y la que está saliendo es la I total. O sea que se va a cumplir de vuelta, I1 más I2 igual a I. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, esta corriente aquí, que es la corriente total del circuito, la I, es la misma que esta aquí. ¿Sí? La voy a poner en el mismo color para que ustedes vean que es la misma. Porque es la corriente representativa que sale de la fuente, ¿sí? O sea, es la misma corriente que tenemos aquí saliendo de la fuente de tensión, ¿sí? Entonces, para este circuito, que es el circuito equivalente, siempre se va a cumplir también la condición de equilibrio. Eso nunca deja de cumplirse, ¿sí? En el circuito equivalente también vamos a tener nuestra condición de equilibrio con la resistencia equivalente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar todos estos valores en este lugar, ¿sí? Vamos a reemplazar la corriente principal es V sobre RE, V sobre RE. La I1 la tenemos aquí arriba, que es V sobre R1, sumado a la I2, que es V sobre R2, ¿sí? En esta ecuación simplificada, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algún elemento que podamos anular? La tensión. La tensión, muy bien. Entonces la tensión se anula y nos va a quedar una ecuación de este tipo. Nos va a quedar una ecuación que va a ser 1 sobre R1 es igual a 1 sobre... Nos va a quedar esto, ¿sí? Así. Uno sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Y si queremos despejar un paso más todavía, vamos a tener que RE va a ser igual a 1 dividido 1 sobre
R1 más... Profe, ese 1 de numerador es porque se simplifica en una resistencia equivalente. Se simplifica el B y te quedan 1 numerador, no puede quedar nada, digamos. Quedan 1. Es lo mismo que vos tenés 1/5 dividido, o sea, 2/5 dividido 2/7, ponerle, se simplifican los dos, ¿viste? Pero queda en 1 numerador, no es que desaparece. Y te va a quedar finalmente así. ¿Sí? Esto ya que le escribo aquí abajo es la expresión resultante, digamos, en caso que tengan más resistencias ¿cómo se dice? En paralelo, ¿sí? O sea, hemos hallado la expresión para 1, para 2, y lo hacemos extensivo a más resistencia en paralelo, que puede haber muchas más, ¿sí? ¿Esto se entendió cómo es la obtención del parámetro resistencia equivalente para paralelo? Sí, profe. Los otros Siempre alumnos. tenemos, siempre ¿Sí? tenemos, siempre tenemos que hacer así los dos diagramas, los dos dibujitos del equivalente y el que tenemos. Sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo. Ya hacemos este ejemplo y ahí explico brevemente cómo es la combinación y ahí terminamos, ¿sí? El ejemplo para que ustedes vean. Sería el siguiente. Vamos a hacer un ejercicio con 3 resistencias. Entonces, para este ejercicio vamos a considerar lo mismo que antes. 12 volts, todo lo mismo. Y yo le voy a pedir tener la corriente, o sea, la RE, la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente total, ¿sí? ¿Se animan a hacer esto? Sí, profe. Esto ya es casi lo último que vamos a hacer. Bien. Ok, más chat. RE 0.588. Vamos a ver. Es 1 sobre
Corriente total me dio 20,4 amperes. ¿Está bien? ¿La resistencia equivalente te dio lo mismo? RE te dio 0.588, me dijiste. A ver. 588. La I1 te dio 12, me dijiste. La I2 te da... Sí, 12 está bien. La I2, 6, está bien. Y 2,4. Y la I3 te da 2.4 amperes. La I total te suma 20.4, ¿puede ser? Amper. ¿Y ahí qué se verifica? ¿Qué pueden verificar ustedes? Se puede verificar. Es mayor, Se puede que verificar. tiene mayor la energía que pasa. Sí, sin duda que esta configuración permite una mayor capacidad energética, pero se puede verificar que la corriente total es igual a la tensión total dividido la resistencia equivalente, porque si ustedes hacen 12 voltios dividido no, ahí total te tiene que dar dividido 0.588 ohm, te tiene que dar tanto como 20.4 amperes. Y eso se debe a nodos, ¿sí? Porque si nosotros tenemos aquí la corriente total entrando y después las tres corrientes que se dividen, sí o sí tiene que pasar que la corriente total esta tiene que sumar, ¿sí? Las tres que salen, ¿sí? ¿Se entendió esto? Hasta ahí sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a tocar el último tema que nos toca hoy, que es resistencias en modo mixto, ¿sí? Mixto. Que eso sería, por ejemplo, un ejercicio combinado, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo de, por ejemplo, este aquí. Vamos a hacer un análisis con un ejemplo, ¿sí? Esto es un ejercicio en modo mixto. ¿Qué se busca siempre que vamos a trabajar con un modo mixto? Siempre lo mismo. Parámetro equivalente, ¿sí? Se busca la resistencia equivalente total del circuito, ¿sí? ¿Cuál es el proceso para hacerlo? ¿Cuál es el proceso para encontrar esto? Se va desde el más adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que, viendo esta configuración de resistencias, ver cuál es cuál serían las dos resistencias que podemos simplificar, convertirla en una resistencia equivalente de esas dos y después seguir operando, ¿sí? Entonces, miren ustedes ese circuito.
mírenlo y díganme cuáles serían las dos primeras resistencias que yo puedo reducir y convertirlas en otra resistencia equivalente, ¿sí? ¿Cuáles serían? R1 y R2. Exactamente, R1 y R2, porque vos tenés tu fuente, ¿no es cierto? Y vos Serían observas, ¿cuál? Decime si te escucho. serían las internas, las que están adentro. Eh, R1 y R2. En su R1 y componente. R2. R1 y R2, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Están en paralelo, exactamente. Entonces vos reemplazás a esas dos resistencias, R1 y R2, por una que va a ser la resistencia equivalente 1,2, ¿sí? O sea, esas dos yo las cambio y le pongo R1,2, ¿sí? ¿Cómo haría el paralelo entre esas dos? Bueno, eso yo lo sé. Va a ser así, con esta expresión. R equivalente, o sea, en ese caso R equivalente 1,2, 1,2 va a ser 1 sobre R1 más R2, ¿sí? ¿Se entiende esto? Yo Sí. reemplazo estas dos resistencias, ¿sí? Por una nueva, que va a ser el equivalente de esas dos. En este caso, como están en paralelo, tengo que reemplazar por su equivalente paralelo. Y las otras resistencias que están en el circuito siguen estando igual. Esta es R3 y después tenemos todavía la R4 aquí. Esta es R4. Entonces, yo tengo mi nuevo circuito reducido, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son las dos resistencias que puedo simplificar o reducir a una nueva equivalente? La que surgió de R1 y R2 más la R3. La R3, exactamente. Entonces, voy a pasar a un nuevo, ¿sí? A un nuevo circuito, ¿sí? En donde voy a cambiar y a estas dos ya la voy a reemplazar por una sola, ¿sí? Que va a ser 1, 2 y ahora se agrega el 3 todavía. Va a ser la R1, 2, 3, ¿sí? Esa R1, Profe, 2, sí. eh, para reemplazar por una no tendrían que estar en paralelo, o sea, R1, 2 y R4. Y después queda No, paralelo otra vez R3 y R1, 2, 4. no, fíjate vos, fíjate los nodos. Vos acá tenés un nodo simple, acá tenés un nodo simple, acá tenés dos resistencias que están en serie. Esas son las que tenés que reducir primero. Si vos me decís R1, 2 está en paralelo con R4, no es cierto. R1, 2 no está en paralelo directo con R4, porque acordate que el paralelo significa están unidos sus bornes superiores y están unidos sus bornes inferiores. En este caso están unidos los superiores, pero los inferiores no están unidos. Recién está unido aquí abajo. Entonces, serie es esto que ves aquí. Paralelo sería recién cuando estos dos estén reducidos y ahí va a estar en paralelo con el R4. O lo que vos me dijiste al comienzo, estos dos, siempre paralelo es, están unidos los dos de arriba y están unidos los dos de abajo. ¿Me explico? Ah, sí, sí, profe, ahora le entiendo. Sí, entonces R123 va a ser R12 más R3, ¿sí? Es en ese caso como están en serie, ¿sí? Y ahí, ¿cuál es la reducción que sigue? ¿Cómo están estos ahora? R1, 2, 3 y R4.
Exactamente. ¿Y en qué están? ¿En paralelo o en serie? En paralelo. Paralelo. Entonces finalmente yo llego a mi valor final, que va a ser la R1234, que ya es la resistencia equivalente, digamos. ¿Y cómo va a ser el cálculo en ese caso? Va a ser la resistencia equivalente, va a ser 1 sobre R123 más 1 sobre R4. ¿Sí? Esto lo voy a separar un poquito para que se vea. ¿Se entiende? ¿Cómo es el proceso de reducción? Sí. Siempre se va haciendo paso por paso. ¿Sí? Profe, ahí ¿por qué puso así en el divisor? O sea, puso la 1 y arriba puso 1 sobre R123 más la otra resistencia, si en el gráfico final queda solamente una resistencia. Sí, por eso, porque esta es la conversión que vos utilizás para pasar de esto a esto. Como R123 está en paralelo con R4, lo que vos haces es utilizar la resistencia equivalente en paralelo, que es esta fórmula que tenés aquí, ¿sí? Entonces yo lo aplico entre R123 y R4. ¿Se entiende? Ahora sí. Bien. Bueno, este es todo el contenido que teníamos para dar. Ahora yo voy a subir los videos y los archivos. Y bueno, y el lunes le voy a subir la cuarta autoevaluación. Y ahí van a tener hasta un día antes de Navidad para entregar, digamos, los que quieran promocionar todavía este año, van a tener esa posibilidad. ¿Está bien? Ah, bueno, Gracias, profe. está bien. ¿Esas notas se van a pasar el año que viene recién, profe, no? Y sí, porque yo no creo ya que en esta mesa se pueda pasar, porque ahora la mesa es la semana que viene. ¿No hay que anotarse ni nada en el SIU con una mesa final ni nada de eso? En La esta mesa inscripción no. En esta mesa no te anotes todavía porque vas a estar libre. Pues, cuando se pase tu condición de promoción, que va a ser el año que viene, vos te anotás en la mesa cuando ya estás promocionado, digamos. Y ahí solo venís a firmar la libreta. Pero eso Bueno, profe. va a ser el año que viene. En caso que vos ¿cómo estás con los otros parciales? ¿Sacaste todo arriba de 7? Sí. Bueno, ponele que este te va bien, sacás arriba de 7, entonces agarrás y ya tenés la materia aprobada, digamos. No tenés que hacer más nada. Lo único que el año que viene, cuando en el sistema te figure que estés promocional o regular, como te figura en el sistema, te inscribís y ahí firmás nomás la libreta. Ok, gracias, profe. ¿Estamos? Nos vemos entonces. Nos vemos, Bueno, profe. profe. Que tenga Listo. feliz año nuevo. Felices fiestas. Igualmente, felices fiestas, que pasen muy bien. Sí, que pase muy bien. Chao, Una chao. pregunta, ¿usted va a subir hoy o mañana por ahí? ¿Va a subir al YouTube nomás o al aula virtual? Así puedo Voy a descargar el subir video. todo. Mañana subo todo junto. Ah, buenísimo. Muchas gracias, muy amable, profe, por toda la paciencia. Listo, igualmente. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.